Otra información que tenía por aquí, que se las prometí ayer. Denme un segundo, que la tenía por aquí hace nada. No puedo creer que la haya cerrado otra vez. Porque es importante que ustedes conozcan cómo se va a... Aquí está, el atestado directo. Es importante que ustedes conozcan cómo van a ser juzgados muchos de los jóvenes cubanos que han participado en las manifestaciones. Y bueno, el gobierno de España, que ya saben, sigue pues vendiéndole armas a la gente que hace esto que les voy a poner aquí ahora. Vamos a ver. Miren, esta web que les voy a compartir es la web de Prisoner Defenders, que está aquí. Esta es la web de Prisoner Defenders, ¿vale? Vamos a ampliárselos un poquito. A ver. Prisoner Defenders publica el día 17 de julio de 2021 cómo son juzgados los manifestantes pacíficos en Cuba, que son juzgados por el proceso de atestado directo, que es básicamente un juicio sumario. Los manifestantes en Cuba están siendo juzgados por juicios sumarios. ¿Cómo se hacen estos juicios sumarios? Pues miren, aquí Prisoner Defenders hace un resumen de cómo funciona esto. Dice, el atestado directo en Cuba, explicado brevemente, proceso policial no judicial. Y esto es importante aclararlo. Aquí no estamos hablando de un proceso judicial porque ni siquiera hay juez instructor. Aquí estamos hablando de que la policía es la que acusa y la policía es la que condena en Cuba. En la Cuba de hoy, a la que Pedro Sánchez no quiere decir que es una dictadura. La policía inicia, interviene y controla todo el proceso, incluso el señalamiento de la fecha del juicio. Es la policía la que pone incluso la fecha en la que se va a celebrar el juicio. La policía decide sola que la investigación está concluida y puede hacerlo en cuestión de minutos o de horas, lo que tarde en tomar declaración al policía y testigos y acusados, que además son prescindibles. Es decir, tú en el juicio no puedes tener ni abogado a veces, ni testigos, ni siquiera el fiscal puede que esté en el juicio. Un solo policía como testimonio acusatorio, uno solo, sirve de base para iniciar el proceso. Esto va contra, yo no soy abogado, pero lo poco que sé de leyes y de derecho, esto va en contra de todo derecho. Sin intervención fiscal ni acusación formal fiscal, es la policía la que le indica a la juez que el proceso será por atestado directo y fija el señalamiento de vista oral con el juez, sin que el fiscal, ni el abogado, ni el acusado estén presentes o conozcan la causa en dicha reunión. Es decir, la policía hace lo que le dé la gana, no hacen falta leyes. Lo único que se necesita es que el policía diga que te va a juzgar y te va a condenar, y punto. No necesitas ni que el fiscal te acuse, no necesitas ni el señalamiento de la vista oral con el juez, no necesitas ni que el abogado esté ahí, ni siquiera a ti que te están acusando, ni siquiera tú necesitas estar ahí. El policía directamente le dice al juez, a este acúsalo de esto, punto. Ya con la fecha del juicio fijado, el policía hace un informe resumido acusatorio, que es el expediente para la fiscalía, quien tiene el deber de remitir el informe al tribunal cuando ya está fijada la vista oral y decidirá entonces si participa o no en el juicio oral. Es decir, el fiscal puede optar por no participar en el juicio y el juicio pues puede seguir adelante. Un juicio sin fiscal, para que lo tengan en mente, para que lo tengan en cuenta. Ni fiscal ni juez instructor de caso. No existe la acusación fiscal. El que acusa es la policía, el que condena es la policía, el que instruye el caso es la policía. Esto es lo que están haciendo en Cuba con la gente que están ahora mismo presa por las protestas.
El acusado recibe una citación para el juicio breves horas antes del mismo. Tú, que te van a acusar de cualquier cosa, desorden público, propagación de epidemia, delito contra la seguridad del Estado, a ti que te van a acusar de cualquier cosa, unas horas antes recibes una citación para el juicio. No es que la semana que viene tienes el juicio, no, horas antes. A un juicio donde no ha sido instruido el caso por un juez, donde el fiscal probablemente no esté, donde no vas a tener abogado. Ahora vamos a ver lo del tema del abogado. Y donde tú ni siquiera sabes por qué se te juzga. Eso es lo que están haciendo en Cuba. Si tienes tiempo y posibilidad, tienes solo unas horas para ello, contratas un abogado. Si tienes tiempo, evidentemente 3 horas antes del juicio, busca un abogado. Si no, el juicio se celebra sin abogado defensor, sin fiscal, sin abogado y sin juez. El abogado solo puede ser nombrado el mismo día del juicio y acceder de conjunto con el acusado al expediente y pruebas una vez iniciado el acto del juicio, según lo establecido en el artículo 374 de la Ley de Procedimiento Penal. Es decir, tú, acusado, no conoces de lo que se te acusa y tu abogado tampoco. Tu abogado tampoco te puede defender porque no sabe de lo que se te está acusando. Si es que encontraste el abogado, tampoco sabe de lo que se te acusa. ¿Cómo te va a defender? Estás totalmente indefenso ante la Policía Nacional Revolucionaria Comunista de Cuba. Cuando se trata de asegurados incomunicados, resulta evidente la imposibilidad de tener abogado a su elección y como muchos solicitarán uno de oficio. Aun cuando tenga deseo y posibilidad de contratar un abogado de los bufetes colectivos, va a tener uno de oficio. No existe el concepto de abogacía independiente en Cuba. Esto a lo mejor los extranjeros no lo saben, pero en Cuba no hay abogado independiente. En Cuba están los abogados del bufete, los que tú puedes contratar, pero son del Estado. Son abogados que forman parte de los bufetes colectivos, que es una organización estatal. No existe el concepto de abogacía independiente en Cuba y tanto abogados como fiscales son, según está estipulado, fiscales del Estado y abogados del Estado, lo que les comentaba ahora, es decir, fiscales duros y fiscales blandos. Un dictamen de Prisoner Defender referenciado y no contradicho por el gobierno de Cuba en varios procesos del Grupo de Trabajo para las Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas fue referenciado como fuente de dictámenes del grupo que así lo concluye sin lugar a dudas razonable con pruebas irrefutables. Esto de que en Cuba no hay abogados ni fiscales independientes, de que no hay proceso, no hay debido proceso legal, todo esto está reconocido por las Naciones Unidas, por lo menos el régimen cubano no lo ha refutado. La vista oral express, ¿cómo funciona? El acusado no accede jamás al expediente acusatorio. Es decir, tú no sabes de lo que se te acusa. Si no hay abogado, nadie tiene acceso al expediente. El abogado, si esas 3 horas antes tú no lo logras contratar, no lo logras buscar, pues nadie ve tu expediente. No sabes de lo que se te acusa, no tienes quien te defienda. Si hay abogado, pues solo lo ve minutos antes de la vista. Esto fue lo que pasó en el libro que tengo de El Poder Judicial, el Imperio de la Ley en Cuba, 1962. Asimismo, cuenta en ese libro que eran los juicios sumarios de los tribunales revolucionarios por los cuales se fusilaban a los cubanos que estaban en desacuerdo con el comunismo. Era este mismo proceso. No tenían acceso al expediente, no tenían abogado, el abogado solo podía ver el expediente minutos antes o directamente en el juicio y por tanto no tenía forma de defenderse. El acusado le interroga el juez, al acusado le interroga el juez, quien dicta sentencia de forma directa y oral. Ojo, no hay acta de sentencia. El juez dicta sentencia oral, al igual que en todos los juicios sumarios. Esto también lo indica
la ley de procedimiento penal, el artículo 374.8.e, donde dice que el acto de pronunciar la sentencia implica el de su notificación. Tú ni siquiera tienes un acta donde diga, ya no es que no conozcas de lo que se te acusa, ya no es que no puedas ver el expediente, ya no es que no tengas un abogado que te defienda, ni siquiera tienes un fiscal que te acuse. No, es que ni siquiera tienes un acta firmada por el juez con la sentencia a la que se te condena. Sigue esto. El abogado, si lo hay, accede al expediente solo en la vista oral unos minutos antes. Al examinar la prueba, en esos minutos puede solicitar pruebas adicionales de forma oral, en la vista, pero el tribunal puede negarlas oralmente también, sin que sea mandatorio aceptar las diligencias de pruebas. Es decir, si el abogado ve que las pruebas por las que se te acusa no son suficientes y solicita más pruebas, y el tribunal le dice, no te vamos a dar más pruebas, esas son las que son y lo vamos a condenar por eso, no pasa nada. Aunque tengan una sola prueba, como decía antes, el testimonio de un policía, y el abogado pida más pruebas, no se las van a dar, te van a acusar igual. El acusado solo tiene derecho a declarar sobre el motivo del presunto delito, impidiéndosele el acceso a las pruebas contra él. A ti solo te van a dejar hablar de lo que te acusan en el juicio, pero no tienes acceso a las pruebas que tienen contra ti. Esto es lo más kafkiano que hay en el mundo. A ti te están, en teoría, pidiéndote que te defiendas de algo que no sabes lo que es. Así funcionan estos juicios a los que están sometiendo a esta gente en Cuba. Se dicta sentencia con gran inmediatez, la sentencia es oral, no escrita, y por tanto no se entrega copia de la sentencia al acusado, lo que impide que haya alguna defensa efectiva. Si tú no tienes una copia de la sentencia, ¿cómo vas a apelar? ¿Cómo te vas a defender? Estás totalmente indefenso. La notificación de la sentencia es oral, el mismo día del juicio, o a más tardar al día siguiente. Es que yo no sé de leyes casi nada. Los abogados que me han explicado esto, dos abogados que me han explicado esto, me han dicho, esto es como una película de terror, de estas que tú estás en un manicomio y los enfermos mentales son los médicos y los pacientes son las personas cuerdas. Es esto, explicado en términos jurídicos. Esto, tú estás indefenso ante una maquinaria que te va a moler, te va a destrozar. No puedes defenderte, no te dejan defenderte. No van a hacer nada para que ni siquiera tengas la mínima garantía legal. Está todo pensado para silenciarte, condenarte y encarcelarte en tiempos récord, en horas. Todo esto, el que sepa un poco de leyes y lea esto con calma, se va a dar cuenta de que Cuba hoy mismo es, no sé, es lo más perverso. Las cárceles cubanas hoy llenas de jóvenes es lo más perverso que existe prácticamente en el hemisferio occidental. Como se está juzgando esta gente en Cuba, juzgando en masa y condenando. Miren el periodo de investigación, vista oral y sentencia. Desde el inicio del atestado directo hasta que se dicta sentencia como mucho, no transcurren más de 5 días. En 5 días te investigan, te condenan y te encarcelan. 1 a 4 días para denunciar e investigar y 24 horas para formar causa en el tribunal, hacer juicio oral y dictar sentencia oral. Pero pueden ser en este caso entre 48 y 96 horas. En 5 días, un policía te acusa. El fiscal pasa el expediente al juez, que no es un juez instructor. Tú estás que no sabes por lo que se te ha acusado. Te avisan
que en 3 horas tienes un juicio. En esas 3 horas busca un abogado. Si lo encuentras, el abogado tampoco puede ver el expediente hasta el momento de la vista oral. Si el abogado cree que no hay pruebas suficientes y pide más pruebas, no se las van a dar. Las pruebas son las que son. Tú sigues sin saber de lo que se te acusa. No hay fiscal acusatorio. Con suerte tienes un abogado que forma parte de los bufetes colectivos, que es parte del Estado cubano. Si no tienes abogado, igual se te va a acusar sin fiscal. El juez te va a dictar sentencia en horas, oral. No te va a dar el acta de la sentencia. Y con eso, con esa sentencia oral, se te va a encarcelar. En un plazo máximo, todo este proceso de 5 días. Así funciona la justicia cubana. Estos son los logros de la revolución. Esto es el paraíso socialista. Estas violaciones tras violaciones tras violaciones no tienen nada que ver con las leyes de Estados Unidos, con el embargo, no. Esto es atropello puro y duro del Partido Comunista de Cuba hacia el pueblo cubano.